¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos a su programa de análisis y geoestrategia Asuntos Exteriores. Comenzamos en Libertad Digital Televisión una apasionante andadura que nos va a llevar a conocer, analizar y comprender mejor algunos de los asuntos que más nos deben interesar porque nos afectan directamente. Hoy analizaremos el drama de millones de personas que se han visto obligadas a buscar un lugar seguro y que arriesgan sus vidas en el Mediterráneo. Millones de personas que huyen de Siria, Irak y de una larga lista de países, seres humanos que han dejado todo atrás solo para sobrevivir. Los líderes europeos han planeado la reubicación y el reasentamiento de 180.000 personas, una decisión que está levantando polémica y alimentando el populismo, entre otros motivos por la amenaza terrorista que también se ha colado en nuestras fronteras. Vivimos muy cerca de zonas donde se combinan la pobreza, el autoritarismo y la violencia, no solo en el sur africano o en el Medio Oriente, sino en el propio este europeo. Un problema, el de la marea de refugiados que llega a Europa, que nos plantea muchos interrogantes. ¿Hay que abrir las fronteras? ¿Es posible una acogida ordenada? ¿Hasta qué punto se está poniendo en entredicho la seguridad de nuestros países? ¿Podemos asumir el reto? En los próximos minutos trataremos de resolver todas estas preguntas, pero ahora, sin más preámbulos, vamos a repasar de un vistazo los principales asuntos que nos han ocupado esta semana. Donald Trump ordenaba la madrugada del viernes lanzar un ataque con misiles sobre un aeródromo en Siria. Se trata del primer ataque directo del ejército norteamericano contra el gobierno de Bashar al-Assad bajo la presidencia de Donald Trump. De este modo responde el presidente norteamericano al bombardeo con armas químicas en una localidad al norte de Siria en el que han muerto decenas de personas. Las imágenes de civiles sirios, entre ellos numerosos niños y mujeres, agonizando por el gas sarín han conmocionado al mundo. Tanto es así que el propio Trump no ha dudado en confirmar que dio la orden de atacar para evitar que continúe la barbarie en ese país. Assad choked out the lives of helpless men, women and children. It was a slow and brutal death for so many. Even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. En el ataque con armas químicas en Siria morían más de 80 personas y cerca de 300 resultaban heridas. Tanto el gobierno de Damasco como la oposición se han culpado mutuamente del ataque. Ya el jueves, Turquía confirmaba que el ataque se había perpetrado con gas sarín. El ataque norteamericano sobre las posiciones de al-Assad y Siria no ha gustado nada al presidente ruso Vladimir Putin, que ha calificado la decisión de Trump como una agresión a un Estado soberano. Putin considera que los ataques estadounidenses a Siria violan las normas de derecho internacional. En cambio, sobre el ataque con gas sarín en Siria se limitó a pedir que se realice una investigación internacional sobre los mismos. No salimos de Rusia porque la semana comenzaba con un sangriento atentado en San Petersburgo. El pasado lunes, una bomba estallaba en el metro de la ciudad causando el terror. Dejaba tras de sí un total de 14 muertos y medio centenar de heridos. El Kremlin calificaba la acción terrorista de desafío para el presidente Putin. Los medios lo relacionan con la respuesta de los terroristas islámicos al apoyo de Putin a Bashar al-Assad en Siria. El asesino, identificado como Akbarzon Zalilov, trabajaba como mecánico natural de Kirguistán, obtuvo la nacionalidad rusa en 2011 hasta que el pasado lunes hizo estallar los explosivos que llevaba adheridos a su cuerpo. La policía investiga si pertenecía a Estado Islámico. Nos vamos ahora hasta América Latina, donde Ecuador ha sido noticia por las elecciones generales que se han celebrado en el país. El candidato oficialista Lenín Moreno se alzaba con la victoria en las elecciones generales entre sospechas de fraude tras obtener el 51% de los votos frente al 49% que sacó el candidato de la oposición, Guillermo Lasso. Las sospechas se convirtieron en acusaciones de fraude por parte de Lasso, quien ponía en duda 1.795 actas correspondientes a casi 600.000 votos, más del doble de los 229.000 sufragios que separaron a Lasso de la victoria. No aceptamos y no reconocemos los resultados electorales difundidos por el Consejo Nacional Electoral y que pretenden instalar a un gobierno ilegítimo a partir del 24 de mayo próximo.
Seguimos en el continente americano porque el régimen de Nicolás Maduro rociaba con gas pimienta y empleaba fuego real contra los manifestantes de la oposición que trataban de marchar hasta el Parlamento en apoyo de los diputados de la Asamblea Nacional destituidos días antes por el Tribunal Supremo. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, acusó al gobierno de Maduro de intentar impedir mediante la represión que el Parlamento celebre la sesión que tenía prevista contra los magistrados del Tribunal Supremo. La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, que acudió a la marcha junto a los también opositores Enrique Capriles y María Corina Machado, compartía un vídeo en redes sociales en el que se escuchan los disparos y las escenas de pánico. Y terminamos en Reino Unido, donde la primera ministra Theresa May trasladó al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que no negociará la soberanía de Gibraltar sin el consentimiento de su pueblo. En la primera reunión entre ambos desde que el Reino Unido activara el proceso de salida de la Unión Europea el 29 de marzo, May subrayó que la posición de Reino Unido no ha cambiado respecto al tema de Gibraltar. Ya estamos en nuestra entrevista. En esta ocasión tenemos a Marta Lucio, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, es un placer y un orgullo que me hayáis invitado a esta entrevista. Muchas gracias. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Por qué Europa? ¿Por qué estas personas que deciden dejar sus casas por terribles circunstancias deciden venir a Europa? Mira, en primer lugar, lo que me gustaría sería transmitir nuestra total y absoluta solidaridad con cualquier tipo de refugiado que tenga que abandonar sus casas, ¿no? En cuanto a la pregunta que tú me estás comentando, entiendo que, o entendemos, que posiblemente Europa sea ese ejemplo de democracia y de continente de oportunidades que todo emigrante ha buscado y busca a lo largo de la historia, ¿no? ¿En qué medida los acontecimientos ligados a los refugiados y al terrorismo influyen para el surgimiento de nuevos partidos nacionalistas y partidos populistas en Europa? A ver, yo creo que realmente están desligados, es decir, yo creo que la situación o la coyuntura que está viviendo Europa no deja de ser hasta cierto punto convulsa, entonces están surgiendo pues, partidos un poco pues, que pretenden o intentan transmitir a la gente toda una serie de cuestiones que hasta ahora posiblemente no se podrían haber realizado, pero que realmente ellos no pueden pues también hacerlas, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el tema de los refugiados o del mundo islámico, yo creo que también hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad para con esta cultura. Los deberes de España para acoger a todas estas personas, ¿se están cumpliendo? ¿Estamos haciendo bien las cosas en cuanto, por un lado, a la defensa de las fronteras y por otro lado, a las políticas de acogida? Hacer bien las cosas siempre es muy relativo, es decir, depende desde el punto de vista que se mire o la persona que lo entienda pues puede entender que se estén haciendo bien o mal. Yo lo que creo es que España está haciendo todo lo posible para, evidentemente, intentar aportar su granito de arena a esta situación tan dramática que están viviendo los refugiados, pero al mismo tiempo también garantizando lo que es la seguridad y estabilidad del propio país. ¿Qué opinión se merece, bajo su criterio, el tratado o el acuerdo que se ha llegado con Turquía? Yo creo que el tratado con Turquía, en el fondo, es muy beneficioso para ambas partes, incluso para una tercera parte, que es en este caso los refugiados. Posiblemente, incluso desde la propia Unión Europea, se ha transmitido pues, que puede tener sus disonancias o sus pequeños fallos, pero que lo importante realmente es intentar que esos refugiados tengan unas condiciones dignas, por lo menos de forma temporal, ya sea en Grecia o en Turquía, y después que se puedan ir reasentando o reubicando en diferentes países de la Comunidad Económica Europea. ¿Cree usted que los refugiados o la gente que se acoge y que se queda más de cierto tiempo tendrán la oportunidad de volver en algún momento o elegirán quedarse en Europa? Evidentemente uno no está
dentro de la mente de cada uno de ellos, pero yo entiendo que cualquier persona lo que pretende es volver a su tierra, a sus raíces, independientemente de que le vaya bien o no en el país que lo acoja. También es muy importante que sus países de origen sean países estables, es decir, que tengan una cierta seguridad y unas democracias donde todo el mundo pueda tener la libertad de expresión y de moverse. Está claro que la situación no es fácil en muchos de estos países de los que estamos hablando, sobre todo de Oriente Próximo y de Oriente Medio, pero yo, conociendo un poco esos países a los cuales suelo viajar, creo en las posibilidades de su sociedad para desarrollar democracias, no a lo mejor al mismo nivel que en Europa o que en Estados Unidos, pero en las cuales puedan convivir entre ellos y por supuesto que nosotros también podamos ir allí y convivir con ellos. Claro, esta nueva flujo de inmigrantes, refugiados hacia Europa, tiene unas características muy distintas a las que se han visto en otras épocas. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la forma en la que va a afectar este nuevo éxodo a la historia de Occidente? A ver, en este caso, como bien sabes, tenemos, no me gusta decir diferenciar, pero sí, bueno, pues, matizar que hay refugiados económicos, evidentemente, y refugiados pues, por causas políticas o de situación coyuntural en ese país. O sea, que cualquier persona, repito, que tenga que abandonar su tierra, la verdad que no es lo más adecuado, y sobre todo si lo hace en contra de su voluntad, evidentemente. Bueno, yo creo que lo que es la emigración o el intentar buscar para ti, para tu familia, una prosperidad económica, un vivir mejor, es lícito y evidentemente se ha hecho a lo largo de la historia. España, en este caso, creo que no puede ser un ejemplo más claro y evidente donde pues, en determinados momentos y en diferentes coyunturas la gente ha tenido que emigrar. Unos han vuelto, otros se han quedado, pero fundamentalmente lo que hemos hecho en este caso ha sido pues, también mimetizarnos y adaptarnos a los sitios a los que íbamos. En el caso concreto actualmente de los refugiados, como digo, yo creo que hay un abanico muy diverso de situaciones, pero yo creo que la diversidad también es buena para Europa. ¿Que este problema es consecuencia acaso de un descuido a la hora de atacar como Occidente todos los conflictos de los que salen huyendo los refugiados? Posiblemente. Yo intento ser lo más sincera posible y entiendo que muchas veces estos problemas habría que atajarlos de raíz en esos países, pero también tenemos que entender que la Comunidad Económica Europea o Europa, los demás países que forman parte de la OTAN, tampoco pueden entrar en un país e intentar aplicar unas determinadas normas, unas determinadas cuestiones. Ahí evidentemente entra la diplomacia, pero yo creo que es fundamental, repito, trabajar en los países de origen para que por lo menos no se llegue a esta situación. Desde las instituciones españolas, ¿qué se está haciendo para paliar estas situaciones? Bueno, sabéis que en este caso, pues, tanto en el Congreso como en el Senado hay pues unas comisiones, en este caso las comisiones de Asuntos Exteriores, de la que yo en este caso también pues, tengo el honor de formar parte, y ahí se tratan diferentes temas que tienen que ver con la diplomacia española y fundamentalmente también se trabaja con temas que tienen que ver pues, con la situación que están viviendo ahora mismo los refugiados a nivel general o a nivel global. Todos los partidos han ido presentando diferentes iniciativas y hace nada, unos días incluso el propio ministro de Exteriores ha comparecido ante la Comisión de Exteriores del Senado para responder a estas y otras cuestiones que tienen que ver con la diplomacia española. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera edición de Asuntos Exteriores. Perdón, a vosotros un placer y cuando queráis estoy a vuestra disposición. Hasta aquí nuestra entrevista. Los invito a que nos acompañen a la tertulia.
Y bueno, entremos de lleno a nuestra tertulia con los expertos que nos acompañan hoy. Enrique Navarro. Buenas noches. Presidente de MQ GlobalNet, consultor y analista de asuntos de defensa. Carmelo Jordá, muchas gracias por estar con nosotros, editor de Libertad Digital. Buenas noches. Y también tenemos a David Marinas, analista sobre asuntos internacionales. Muchas gracias, buenas noches. La primera pregunta, muy sencilla, ¿por qué Europa? Pues porque obviamente Europa es el espacio, uno de los grandes espacios de paz y de prosperidad en el mundo. A la hora de elegir, muchos piensan y dicen, o incluso podría decir, decimos y pensamos, que muchos de estos refugiados encontrarían un espacio más natural en los países, digamos, cercanos a donde proceden, que los hay que sí que ofrecen seguridad. De hecho, ocurre en una pequeña parte, por ejemplo, en Jordania hay muchísimos. Pero lo normal cuando alguien se mueve y aspira a una vida mejor y aspira a que su familia tenga una vida mejor, o una de las salidas normales, es venir a Europa, porque en Europa pues hay una serie de derechos garantizados. No me refiero solo a los mal llamados derechos económicos, pero hay sobre todo eso, un espacio de paz y de prosperidad que los europeos vemos como algo natural, pero en realidad es una excepción. ¿Enrique? Sí, yo creo que este movimiento de refugiados, sobre todo a partir de 2015 y 2016, es un movimiento peculiar. ¿En qué sentido? Viene muchos años después de que comenzaron los conflictos en Siria y en Irak. Durante años esos refugiados que estaban en Turquía, una gran parte, en Jordania, estaban refugiados en su concepto natural, o sea, en la esperanza de volver a su lugar. El refugiado que viene a Europa viene para quedarse. ¿Por qué? Porque ha perdido la esperanza de poder reconstruir o construir una nueva vida en sus lugares de origen. Y puestos a elegir dónde quiere vivir uno, pues obviamente entre elegir vivir en la medio esclavitud en la que se vive en algunos países del Golfo o en Arabia, si es que les dejaran entrar, que tengo mis serias dudas de que la solidaridad religiosa funcionara en esos aspectos de una manera tan abierta, pues deciden venir a Europa, donde, como decía Carmelo, es un sueño. O sea, Europa es el sueño para cualquier persona que desea vivir en paz, en prosperidad, con unos derechos. Y luego además hay los factores propios, o sea, yo siempre digo, la gran culpa de todo esto la tiene el fútbol, porque la gente ve el fútbol, ve los partidos, ve que la gente vive con normalidad, ve que esas personas que salen de lugares remotos pueden llegar a jugar en una primera división. Ese es el lugar de esperanza, es el lugar donde realmente creen que pueden hacer una nueva vida, y porque además mucha gente vino antes y lo hizo. Pero yo, más que llamarles refugiados, yo creo que el concepto no es correcto, porque no vienen buscando refugio, vienen buscando una nueva vida. El refugio lo tenían en Turquía o lo tenían en Jordania, pero todos estos 1,5 millones, 2 millones de personas han llegado para quedarse, y lo que tiene que ver Europa es si realmente puede absorberlos, debe absorberlos, y si absorberlos no tendrá un efecto llamada, pero el problema de fondo es que el problema ya lo tenemos dentro, y ahora hay que ver cómo se gestiona ese problema y qué implicaciones puede tener ese problema, que algunas de las cuales pues son muy evidentes en términos políticos y sociales, ¿no? David. Bueno, yo subrayo lo que han dicho aquí mis dos compañeros. Entiendo perfectamente que los refugiados busquen esa esperanza. No obstante, bueno, pues yo creo que tenemos desde Europa, por un lado, que ser tolerantes con estas personas que buscan un modo mejor de vida, una salida, bueno, pues mejor, o llegar a alcanzar esos sueños de los que has hablado, siempre y cuando ellos estén dispuestos también a adaptarse a nuestro modo de vida, a convivir con nosotros, a aceptar lo que son nuestros modelos constitucionales. Y bueno, también creo que desde Europa se debería de dar un toque de atención a todos estos países del Golfo Pérsico que no han firmado, por ejemplo, lo que es el Estatuto del Refugiado del 51. Es verdad que podrían estar viviendo en condiciones de esclavitud. Todos sabemos, bueno, ahora mismo nada más que hay que irse a Qatar para ver cómo se están construyendo las instalaciones de la Copa del Mundo. La verdad que los pobres trabajadores que hay allí es prácticamente semiesclavitud. Pero bueno, sí que sería de agradecer un poco más de cooperación por parte de estos países. Ahora entraríamos a debatir
sobre otras cuestiones como, por ejemplo, en las que, bueno, ya materia complicada, pero estos países pueden estar detrás de la financiación de algunos grupos que están luchando contra el Assad en Siria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es muy complicado. Desde el punto de vista de los refugiados, evidentemente Europa es el suelo más estable. Estos acontecimientos, ¿cómo están influyendo para el surgimiento de partidos nacionalistas y populistas? Bueno, Enrique. a ver, yo creo que estamos ante un fenómeno que no es nuevo en Europa. El populismo y el nacionalismo es algo que está latente en Europa y que aparece cada cierto tiempo. Lo cierto es que tenemos la impresión durante mucho tiempo de que toda esta inmigración, sobre todo la que tiene un origen más del mundo árabe, del Islam, es una inmigración que está provocando grandes cambios sociales y culturales y políticos en Europa. Tenemos la sensación de que realmente estamos cambiando nuestro modelo de vida por un modelo diferente y que más que hablar de una integración, parece que lo que se trata es de consolidar los modelos, como diciendo: europeos, ustedes también nos tienen que entender y tienen que comprender que nuestras tradiciones ustedes las deben asumir. Claro, el europeo que ha vivido pues, con una cierta comodidad, de pronto se encuentra que esto es una amenaza. ¿Por qué? Porque es una amenaza, para bien o para mal, a su modo de vida que ha entendido durante muchas generaciones. Y hay una reacción de miedo. El miedo está en la sociedad y el miedo a lo diferente. Y cuando todo esto se asocia con todo lo que está aconteciendo en el mundo, porque son personas que vienen de países en conflictos, donde hay orígenes de movimientos terroristas que han impactado en Europa como nunca. O sea, y cuando todo esto coincide en el tiempo, es inevitable, por una parte, que haya grupos que se quieran aprovechar, pero segunda, es natural el miedo. Y sobre todo el miedo surge cuando los que se supone que te deben de proteger, que son tus gobiernos, resulta que han sido incapaces, uno, de prevenir, de predecir y de tratar el problema. Y de incluso de aceptarlo. Y por supuesto de aceptarlo. Entonces, claro, se encuentran con que se están desprotegidos, sienten que les han invadido sus calles, sus estaciones, y que nadie ha hecho nada. Y por una parte entienden el sufrimiento de esas personas, pero al final lo que entienden es que se sienten desprotegidos, y eso es normal. Y eso es normal, que ha producido unos movimientos de rechazo muy fuertes. Complica la integración. Bueno, la integración es por supuesto complicada, pero sobre todo es el miedo a cambiar, el miedo a que nos hagan diferentes, porque creemos que nuestros valores son los buenos y porque realmente creemos que son valores fundamentales y universales. Y cuando alguien viene de fuera y se asocia a determinadas actividades, lo que está pasando en muchos campamentos de refugiados, donde la prostitución es el modo de vida de mucha gente, realmente nos cuesta mucho entenderlos. Es que nos cuesta mucho entendernos entre todos y entender la diferencia mucho más. Yo lo que pasa es que haría una división, porque, digamos, temporal, sin unos límites tampoco claros, ¿no? Al final, en realidad, el surgimiento de estos partidos, o donde estos partidos, digamos, que hacen hincapié en este tema, son más fuertes, no se debe a esta última oleada de refugiados. ¿Dónde está pasando esto? Pues está pasando, por ejemplo, en Francia, donde Le Pen la hija de Le Pen está más fuerte de lo que nunca fue su padre, pero en Francia la inmigración lleva siendo un problema desde hace, no sé, 2 o 3 décadas, es decir, y tiene núcleos, digamos, tiene un porcentaje de población inmigrante bastante fuerte y tiene núcleos en los que son mayoría y que tienen una serie de problemas que no son nuevos, que están ahí. Por eso ese partido ha crecido hasta donde ha crecido, que si nos lo tomamos con filosofía, pues a lo mejor no es tanto. Están ahí las elecciones y a lo mejor en unas semanas me tengo que tragar mis palabras, pero en la primera vuelta, en este momento, las encuestas prácticamente todas le dan a Le Pen alrededor de un 25%. Que bueno, que es más de lo que sería deseable, pero que a lo mejor tampoco es una mayoría abrumadora, terrorífica. Habrá que verlo, porque nos tenemos que fiar o no de esas encuestas, y a día de hoy fiarse de las encuestas es un juego arriesgado. Peligroso. En Holanda, donde ya ha habido esas elecciones, pues el partido, digamos, que hace causa de este tema, aunque es bastante más complejo, el caso de Holanda es complicado porque es sobre todo un partido, por así decirlo con brocha gorda, anti-islam,
y no tanto anti-inmigración, ¿no? Ahí es un poco más complicado. Pero bueno, ha estado, si no recuerdo mal, era un 20%, era menos de lo que se esperaba, es decir, no ha dado ese paso hacia el poder que nos temíamos. En Alemania, volvemos a hablar de encuestas, pero es lo que tenemos a mano. Alternative for Deutschland estaba hace unos meses muy alto, ahora en las elecciones que hubo hace poco en un ¿cómo se llama? En un Länder. En un Länder, sí, gracias, no me acordaba en este momento. No les fue muy bien, las encuestas tampoco les van tan bien. Es decir, esta última oleada está teniendo un impacto relativo. Sí. Quizá está teniendo más impacto en nuestros miedos y en los medios del real. Lo que estamos viendo es que lo que sí que pone el tema en las portadas, y cuando el tema está en las portadas, los problemas que llevan tiempo ahí incubándose o ya siendo problemas graves, pues aparecen. Yo creo que el principal problema que tenemos alrededor de todo este asunto de los refugiados se llama estado del bienestar. Y es que es muy difícil asumir una oleada de refugiados como de cerca de 2 millones de personas, e incluso muchos de los que ya están, en un sistema que te garantiza una serie de prestaciones elevadísimas que tenemos que pagar entre todos. Es decir, esto queda impopular decirlo, pero no sabemos si hay para tanta gente. Entonces, realmente es un problema, digamos, de solidaridad, sí, claro, mordiéndose la cola, por así decirlo. Bueno, el momento en el que realmente tenemos un sistema que incluye un alto grado de, llamémosle solidaridad, aunque en realidad no lo es porque tenemos que pagarla forzadamente, pues que supone muchas prestaciones que cuando hay un incremento de población que viene y va a llegar y ser muy poco productiva y va a tener trabajos, si los tiene, muy poco productivos y va a poder pagar muy pocos impuestos, pero va a suponer un coste muy alto, va a suponer un coste, claro, en sanidad, en educación, en muchos temas, en seguridad también, no lo olvidemos. Y entonces ese es el verdadero problema. Eso es lo que tenemos, entiendo, como europeos que decidir. Probablemente lo que no podemos es tener las dos cosas. No podemos aceptar, digamos, una política de fronteras abiertas, que desde mi punto de vista creo que es lo mejor y ha sido lo que le ha dado a zonas como la propia Europa o a Estados Unidos una riqueza inmensa, pero eso no lo puedes asumir cuando desde el minuto uno en el que alguien traspasa la frontera empieza a costarte una cantidad de dinero muy importante. Pero no es que no quieras asumirlo, es que no puedes. Es decir, es que países como España no pueden asumir ese sobrecoste. Y esa es la realidad. Luego podemos hacer demagogia de papeles para todos, o podemos hacer la demagogia contraria de no, hay que poner metralletas en la frontera, como dijo no hace mucho un ilustre economista. Pero la realidad es que es un tema básicamente, entre otras cosas, pero es un tema básicamente económico. ¿Podemos permitirnos este estado del bienestar con estas condiciones? Y hombre, aparentemente no podemos, porque ya difícilmente podemos sin esos refugiados. Sí. Bueno, aunque no podamos, yo por ejemplo creo que hay que trabajar en la metodología de integración a través de la educación y también de cómo poner a estas personas que a lo mejor no vienen ya en edad de colegio o instituto a ser productivos. Es verdad que no podemos asumirlo a lo mejor económicamente, pero sí podemos hacer un esfuerzo por parte de los estados, porque son las administraciones las que tienen que trabajar de forma preventiva y no reactiva, como se ha hecho a lo mejor hasta ahora, en pues elaborar esos modelos de integración que hemos visto que en Francia pues no han funcionado durante las últimas décadas. Se han creado diferencias sociales o distanciamientos sociales bastante grandes que han hecho que, pues que algunos sectores de una sociedad que inicialmente pudo estar integrada, como me voy 2 o 3 generaciones atrás en Francia, pues estos hijos o hijos de esos hijos no se hayan sentido integrados en el modelo de Estado y se hayan visto desplazados. Creo que debemos de hacer un esfuerzo en trabajar en todo eso otra vez y de alguna manera saber que aunque no podamos asumirlo, vamos a tener que asumirlo. Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, el modelo de integración ha fallado porque básicamente no han querido integrarse. Han querido porque no ha sido en realidad un modelo de integración, ha sido un modelo de, bueno, mientras no se note mucho, haz lo que quieras. Esto ha sido de improvisación un poco. Sí, pero se pretendía hacer, ellos han querido hacer una inmigración a la carta, en la cual querían todo lo bueno que querían de Europa, pero no estaban dispuestos a asumir todas las obligaciones que supone vivir en Europa. Con lo cual, y ese modelo de integración no ha funcionado nunca, particularmente con las comunidades, digamos, de origen islámico. Porque el problema del terrorismo que estamos viendo hoy son los hijos de aquellos que emigraron en los años 60 o 70. Entonces es muy difícil integrar cuando alguien no se quiere integrar.
Y eso es una gran parte del problema. Y cuando tú, perdona, le dejas la posibilidad de no integrarse, que ese es un tema, tema que hay que... Es peor cuando lo fomentas, porque al final empiezas a cuestionar tus valores para aceptar otros que no son tus valores como si fueran normales. Y no digo que no sean normales, pero en Europa, cuando en Europa, como digo yo, se empiezan a sustituir iglesias por mezquitas, estamos cambiando algo dentro de nuestro modelo. Entonces tiene que haber un modelo de integración, diríamos, más real que no ha existido. Luego hay el gran problema, esta gran ola de refugiados viene justamente cuando no suelen venir los refugiados, que es una gran época de crisis económica. Los refugiados, los inmigrantes vienen a buscar trabajo cuando hay una prosperidad económica. Esto nos llega justo cuando estamos en muchos países en una auténtica, saliendo de una gran depresión económica, quizás la más grande. Y eso es lo que hace que se vea como una amenaza. Lo que puede ser una oportunidad en un momento dado, ahora se convierte en una amenaza, porque es lo que tú decías, no tenemos trabajo. ¿Qué vamos a hacer con 2 millones de personas? ¿Las vamos a tener viviendo en campos de refugiados por generaciones? ¿Cuánto va a costar integrarlos? ¿Qué efecto llamada puede tener el que se adopte esa posición? Es que lo grave no son estos 2 millones, es que en África hay 400 millones de personas que se mueren de hambre y que todos los días ven la televisión y que todos los días tienen derecho a tener una aspiración. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si el problema no es el problema es que todas las grandes civilizaciones han caído por movimientos de refugiados o de inmigración y tenemos que ser muy cautelosos en lo que hacemos, porque lo que hacemos hoy tiene consecuencias a futuro. Entonces, sí, hay muchos aspectos a considerar, pero cuidado, o sea, consideremos que el mundo está en una situación de alta inestabilidad, con potenciales conflictos en el Sahel o en África, que nos pueden impactar de una forma brutal y no estamos preparados, y ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer o cómo actuar. En ese sentido, entonces es la falta de previsión o de actuación con contundencia en los conflictos de los que vienen huyendo. Durante mucho tiempo la política ha sido la política que nace, por ejemplo, con Obama en el Cairo. Es decir, estos señores tienen la posibilidad de ser como nosotros. Y los conflictos, lo que hay que hacer es no intervenir y hay que dejarlos porque son personas... claro, los del no a la guerra, que lo harían con toda la buena intención del mundo, no se dan cuenta que si no solucionamos los conflictos en origen y dejamos que crezca la semilla como ha ocurrido con Assad en Siria, diríamos, eran nuestros, diríamos, los que nos daban la tranquilidad eran esos dictadores, pero hemos ido creando una situación, claro... lo mejor es que no tengan esta necesidad de venir, ¿no? Lo que hay que ser, sobre todo, hay que entender que en un mundo global es imposible vivir con grandes diferencias. O sea, siempre va a haber un efecto llamada de los que viven peor porque querrán vivir mejor. Entonces, si realmente no tenemos una mentalidad global de que o conseguimos un estatus donde todo el mundo pueda vivir, es inevitable, porque en el mundo global es muy fácil llegar a cualquier sitio. Entonces, Enrique, seremos los de los países más privilegiados los que tendremos que ir a esas zonas a estabilizarlas y a darlas una salida... Totalmente. Bueno, pues para que ellos puedan tener allí un estado estable y próspero. O sea, si nosotros no intervenimos en esos sitios y les dejamos al libre albedrío, evidentemente esas zonas van a estar sumidas en el caos constantemente, estados fallidos, etcétera. Lo venimos viendo desde los 60. Si no vamos a resolver los problemas allí, los problemas van a venir aquí y los vamos a tener que resolver aquí. Esa es la realidad. Entonces tenemos que definir dónde queremos resolver el problema y dónde se es más efectivo en la resolución del problema. Y asumir que, aunque no lo parezca, probablemente será menos costoso resolver el problema allí. Totalmente. Es decir, aunque en ese momento puedas pensar que efectivamente el dinero de la guerra es no sé qué o que eso es un mal gasto, no, en realidad si de alguna forma se hubiese intervenido, y es un ejemplo malo porque era una intervención muy difícil porque era un avispero, pero si hubiese hecho algo en Siria hace unos años, nos habríamos evitado años de guerra y nos habríamos evitado probablemente una buena parte de esta oleada. Pero la realidad, por otro lado, es que cuando se ha intervenido tampoco se ha hecho todo lo bien que se debería haber hecho. Eso es algo que tenemos que asumir también, ¿no? Porque, no sé, los casos clásicos de los últimos años que han sido Irak y Afganistán, no sé si llamarles fracasos absolutos, pero se acerca bastante. Sí. Es decir, ha sido modelos que tampoco se pueden reclamar ni mucho menos como éxito. Entonces, lo cierto es que hay que solucionar muchos de estos problemas, pero también hay que asumir a veces que hay problemas que no son solucionables en el corto plazo. Es decir, hay situaciones
difíciles con las que vamos a tener que convivir, de una forma u otra. Es decir, a menos que pretendamos un nivel de intervención que yo creo que es imposible. De hecho, el nivel mínimo de intervención ya hoy en día en esta Europa me parece bastante imposible. Es decir, no veo a ninguna sociedad capaz de sostener el gasto en vidas humanas, en dinero, que supondría esto que estamos reclamando. Pero lo cierto es que efectivamente es prácticamente lo único. Hay otra posibilidad de intervenir que tampoco está encima de la mesa, pero que yo creo que es la más importante. Hablaba Enrique hace un poco de las cientos de millones de personas que están muriendo de hambre en África. Hay una solución relativamente sencilla, que es dejarles comerciar con nosotros, que hoy en día no lo hacemos. Es decir, si queremos que esas zonas realmente mejoren, no lo vamos a conseguir, y eso está archidemostrado, a base de enviar dinero o a base de enviar sacos de comida. Lo vamos a conseguir dejándoles que ellos nos envíen los sacos de comida, claro, y pagándoselos justamente. Pero tampoco eso, a la hora de la verdad, los mismos del no a la guerra que decías tú antes, están en contra. Es decir, los mismos que están diciendo que hay que aceptar que entren los refugiados, que no hay que intervenir en estos países, están en contra de los tratados de libre comercio, con lo cual realmente es una especie de esquizofrenia absoluta, y sobre todo es una absoluta falta de responsabilidad. Es decir, es oponerte a todo y no proponer nada. Sí, eso un poco, diríamos, al final, ¿qué propone Trump, ¿no? Trump dice, yo voy a cerrar mi frontera, la voy a blindar, no quiero comerciar con nadie, salvo con los que sean mis amigos, y además no quiero ayudar a los de fuera. Bueno, eso lo puedes hacer si tienes una decisión muy clara, que es que vas a blindar tu frontera. Ya está, habrá que ver si se puede hacer o no se puede hacer. Claro. Pero quiero decir, pero las consecuencias a largo plazo, pensemos, a veces somos muy negativos con las cosas que pasan o los criterios. Si vemos cómo se ha reducido la pobreza en el mundo en los últimos 20 años gracias a la liberalización del comercio, estamos hablando de un cambio brutal en la historia de la humanidad como nunca se había dado. Como no lo ha habido desde que salimos de la cueva. Nunca, o sea, realmente las cosas están... Y que tengamos 2 millones de refugiados, que ya podemos hablar de por qué llegaron 2 millones de refugiados, no hay que achacarlo solo a que de pronto un día, como si fuera Moisés, deciden todos ir a la tierra prometida, que hay unas manos detrás y hay unos intereses detrás de determinados movimientos, pero el mundo ha avanzado mucho gracias a la liberalización y hay que ahondar en eso. Ahora, si tu problema es, oiga, yo no quiero que se lleven los empleos de Galicia a Marruecos, pues estás empezando a contribuir el problema, porque claro, es que esa gente necesita desarrollarse. Vendrán los de Marruecos a trabajar a Galicia, claro, si les dejas. Claro. Claro. Entonces, además de rediseñar un sistema de asilo en el que podamos proteger de alguna forma nuestra forma de vida, también hay que fortalecer las condiciones para que en cuanto sea posible retornen a sus países de origen. Yo creo que hay dos, en esto hay que diferenciar dos cosas. Hablamos antes de refugiados y digamos inmigrantes económicos. El inmigrante económico va a ser muy difícil que vuelva. Va a ser muy difícil porque para volverte pongamos por ejemplo Francia a Mali, tendría que estar Mali, a lo mejor igual que Francia no, pero parecido. Y eso es un proceso al que todavía le quedan décadas, si es que alguna vez ocurre. Es decir, tenemos que ir asumiendo que la mayor parte de los que vengan se van a quedar. Otra cosa es el refugiado que huye de un conflicto momentáneo y que efectivamente una vez ese conflicto cese, pues a lo mejor puede volver si tú también, es decir, cuando digo tú, nosotros, si Occidente colabora en la reconstrucción de aquello que se haya estropeado durante el conflicto. Si no, también va a ser imposible. Es decir, Siria, dentro de 10 años, si no ponemos entre todos mucho dinero, y esto suponiendo que haya terminado la guerra, va a seguir siendo un descampado en el que no se va a poder vivir. Entonces, esa persona que ha salido de una guerra, que huye de que vienen a matarle, pues puede que vuelva, pero a ese también le vas a tener que ayudar a que se quede allí. Sí, y el que ha venido a trabajar, es casi imposible que vuelva. Eso que dices, hay que hacerlo. Los estados se tienen que poner a ello. O sea, no puede ser que por un lado, me voy ahora a Naciones Unidas rápidamente, donde ayer o antes de ayer Rusia ha vetado la condena al ataque con gas que ha habido, etcétera, etcétera. O sea, no puede ser que tengamos organizaciones internacionales que se supone que tienen que hablar de estos problemas, reconstrucción o poner en vías de desarrollo un país, y por un lado estén diciendo una cosa y por otro lado, por ejemplo, por poner el ejemplo de Francia, veamos que tienen en terreno africano tropas, y no solo las tropas con la bandera, sino otro tipo de militares, ayudando a proteger sus intereses económicos. O sea, ¿cómo quieres dar trabajo
a unas personas para que prosperen en una zona y por otro lado te sigues aprovechando de ellos. O sea, tiene que haber un momento en el que nos pongamos... Eso se llama libre comercio, eso se llama... Pero a ver, yo creo que el tema es, en ese sentido, no es tanto lo que pasa en Siria, es muy claro, o sea, tú cómo quieres volver a un sitio donde están bombardeando y mueren los niños por ataques químicos, y el problema de Europa es que nuestra discusión, o sea, como yo describía en un artículo, aquí los gobiernos caen porque le quitamos una ayuda de 200 euros domiciliaria a una persona, a un anciano que a lo mejor lo necesita, pero el concepto de necesidad en un mundo como el que hoy es muy relativo. Entonces, ¿cómo vas a decir que te vas a meter? Tú dirías al contribuyente europeo que tiene que gastar 60.000 millones en reconstruir Siria. Ningún gobierno lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no existe esa posibilidad. Entonces, eso que todos los procesos de reconstrucción de Irak, todos han fracasado. De Haití, o sea, Haití sigue estando en la misma miseria que estaba hace 20 años después de que la Fundación Clinton y mucha más gente haya pasado por ahí, y sigue siendo un erial, un sitio donde solo se puede hacer una cosa, que es irse. Ahora, ¿qué opinión te merece el acuerdo llegado con Turquía? El acuerdo llegado con Turquía es quizá uno de los mayores ataques a la dignidad que se han producido en la Unión Europea en mucho tiempo. Turquía ha utilizado a los refugiados como un instrumento en sus relaciones con la Unión Europea, y no quiero ser tampoco muy drástico en los términos, pero diríamos que con un cierto tono de chantaje. Turquía es quien, diríamos, abre las puertas a los refugiados en Turquía que vengan a Europa en un momento dado por un interés particular, y de pronto en un año entran por una frontera por la que entraban 40.000 personas, entran 1,5 millones de personas que vienen de Turquía. Y Turquía ha utilizado a los refugiados, que seguramente lleva mucho tiempo y con muchos problemas, y seguramente no ayudamos a Turquía en su momento a resolver esos 3 millones de refugiados que había en su territorio y que los ha tenido diríamos, que acoger de la manera que lo han hecho. Pero ese acuerdo, donde además al final lo que se pretendía era canjear refugiados por visados para turcos, creo que ha sido un gran error y además ha sido un gran fracaso, porque al final la deriva totalitaria en Turquía creo que se ha mostrado que realmente no había un legítimo interés en ayudar, sino en todo lo contrario, sino en utilizarlos. Hoy en día, que las cifras han cambiado mucho y se ha reducido mucho, porque ya tampoco queda mucha más gente para venir, entre otras cosas, ¿no? Pero realmente es creo que es un acuerdo que para Europa dice muy poco de lo que son los valores que Europa debería defender. El problema que tenemos en Oriente Medio es que realmente hay muy poca gente en la que confiar. Es decir, no hay gobiernos en los que realmente puedas hacer algún tipo de acuerdo como este, pero que no pase por el chantaje y por un resultado tan malo como era previsible que tuviese este. Entonces, al final, Turquía ha jugado un papel de líder regional que está reclamando desde hace tiempo, y que en cierto sentido ha podido hacer porque, bueno, pues es de los pocos sitios estables, era más o menos democrático, va dejando de serlo bastante rápido, por cierto, y entonces se ha aprovechado de esa situación, pero al final la realidad es que estamos en una zona en la que ni siquiera a través de una intervención militar hemos conseguido establecer un gobierno más o menos amigo y más o menos estable. Está lo poco que pueda quedar de Irak de aquella manera, está efectivamente lo poco con lo que se pueda confiar en Turquía, está Jordania, que sí que es un país que más o menos trata de hacer las cosas bien y al que yo creo que hay que ayudar y al que hay que, tenemos que hablar bien de Jordania pues todos los días como podamos para echarles un cable, porque es un país que que es una situación muy difícil y no es un país tan fuerte, es decir, o sea, ahí sí hay que echar un cable, y está Israel, que obviamente en este tema pues no podía jugar un papel principal por un montón de razones, todas ellas bastante obvias y no creo que haga falta decirlo. Entonces nos encontramos en una zona que realmente es esencial en el equilibrio geopolítico y en el que no tenemos prácticamente nada que echar. Y no tenemos, y hay que decirlo, entre otras razones, porque en un momento dado, como antes lo apuntaba Enrique, en el Cairo, pues se tiraron todas las llaves al mar y se abrieron todas las puertas y nadie se preocupó de qué es lo que iba a pasar ahí, y el resultado ha sido pues que
que se nos ha ido de las manos toda una región. No solo Oriente Medio, sino incluso podríamos llegar a buena parte de lo que es el norte de África. Es decir, la situación en Libia, por ejemplo, es dramática y muchos refugiados hoy en día están llegando a través de Libia más que a través de Turquía, del camino Turquía-Grecia. Hay un problema humanitario espantoso. Y luego encontramos otros países, que hemos dicho antes de Jordania, se puede aplicar también a Túnez, al que en realidad no les estamos ayudando, y Túnez está consiguiendo lo que parece imposible, es decir, un país razonablemente estable, razonablemente democrático, de mayoría musulmana, pero sin graves problemas de derechos humanos. Bueno, pues ellos lo están consiguiendo y lo estamos consiguiendo a pesar de que de Europa les estamos ayudando poco o nada. David. Sí, bueno, yo veo que realmente es una situación muy complicada. La Unión Europea decidió considerar a Turquía pues, un país seguro para los refugiados. Bueno, pues Turquía ha jugado con mucha habilidad, ha conseguido hasta, entre comillas, reabrir las conversaciones de adhesión, pero bueno, es que estamos viendo que allí cada vez la situación es más crítica para los propios turcos, o sea, se está derivando a una dictadura. La verdad es que el último año y medio ha sido impresionante ver que un aliado de la OTAN y en teoría de Europa pues está pasando por esos procesos internos y bueno, pues yo la verdad es que estaba pensando en lo que has dicho de Libia. Con Turquía y Siria hemos tenido este problema. Libia está en un proceso de intento de estabilización, hay fuerzas allí intentando que se controle la situación, pero aquello es un polvorín, en cualquier momento puede estallar, hay muchísimos intereses para los occidentales, para España también, y bueno, pues tenemos allí la operación naval, de momento rescatando a muchísimos refugiados, pero yo creo que deberíamos en vez de esperar a que ocurra algo, quizás adelantarnos, viendo lo que ha ocurrido en otros sitios, e intentar estabilizar desde allí, es mi opinión, pero bueno, es un tema muy complicado, porque si te mantienes al margen, porque tiene mala prensa, pues al final lo que te pasa es que te acabas viendo con el problema en las propias puertas y prácticamente sin margen de reacción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. Hombre, evidentemente, si fuera un tema fácil, ni siquiera sería motivo de tertulia, ¿no? Lo habríamos terminado. Pero ahí hay algo que me parece muy importante, que es Europa no ha sabido entender, que, primero el mundo, para haber sido un continente colonizador, no ha entendido el mundo y no ha entendido, diríamos, cómo funcionan las mecánicas en estos países. Por ejemplo, hablas de Libia. Libia era un país que después, diríamos, de todos los cambios que hubo con Gaddafi, era un país seguro para Europa, era un país aliado, un país, no diríamos amigo, pero de alguna manera no era, evidentemente no era un régimen democrático, pero diríamos que de alguna manera Europa con su intervención provocó el conflicto. O sea, no podemos negar que detrás de todos estos conflictos ha habido intervenciones o manos europeas, y el caso de Libia es muy claro. Lo que tú decías es muy importante. Nosotros, España, y en general los países del sur, tenemos un gran tapón fundamental para evitar que el problema vaya a mayores, que es Argelia, Marruecos y Túnez. Que diríamos que dentro del mundo del Islam debemos considerar países amigos y donde hay que apoyar, porque ese es el tapón, y también quisiéramos que fuera el modelo para el resto de los países. Pero es que el mundo musulmán, el mundo del Islam está en una evolución terrible. Tú miras todos los países y ciñes, o sea, hay muchos problemas en África, pero donde tenemos los problemas es en Nigeria, es en el Sahel, es en Somalia, es en Afganistán, es en Pakistán, es en Indonesia. Yo creo que donde hay un terrible problema que tienen que resolver internamente es cómo va a ser la relación en estos países que se mueven por unos criterios absolutamente tradicionales de la Edad Media y que tienen que superar unos modelos absolutamente corruptos, unos modelos injustos, que la población sufre, por mucho que digan que bueno, se sienten parte de ese modelo, pero tenemos a 1.500, 2.000 millones de personas en el mundo, que casi no es que no haya interlocutores, es que pueden ser estados fallidos, y estamos hablando con unas influencias que en algunos casos incitan a la violencia, ¿no? Es que no podemos negar que hay realidades que se viven en muchos de estos sitios. Y ese es el gran problema que no sabemos cómo resolver, y que a lo mejor lo que tú dices, los humanos siempre creemos que todo tiene solución, y a lo mejor tenemos que empezar a vivir en la conciencia de que hay problemas de que no tienen solución y que por tanto tienes que adoptar medidas teniendo en cuenta que el mundo no es perfecto, que el mundo no es maravilloso y que por tanto no todo lo que tú hagas va a tener siempre un consenso o va a tener siempre un aspecto positivo. Y tus responsabilidades también son las que son, porque
es decir, llevamos todo el rato hablando de la responsabilidad de Europa, ¿no? Y hombre, es obvio que la tiene, y es obvio que además si no la tiene, pues ya se encargan de que la tenga, pues cuando te traen 1,5 millones de personas, ¿no? Pero hay cosas que escapan a la responsabilidad de Europa. Por ejemplo, decías que en Libia hubo manos europeas en el conflicto. Sí y no, es decir, aquello empezó también, cuando empezó, no tengo muy claro que hubiese muchas manos europeas controlando, aunque luego desde luego sí que hubo una intervención muy clara, muy de parte, claro. Y que como viene ocurriendo, pues nadie quiso acabar, simplemente se quitó lo que había y no se trabajó en poner nada nuevo y así nos encontramos. Pero hay, y ese es un factor importantísimo, hay una guerra, diría casi que mundial dentro del Islam, y además ni siquiera hay dos bandos, yo creo que hay más. Ojalá. Exacto, si fueran dos bandos sería aquello más o menos, pero hay una guerra entre sunís más moderados y menos moderados, entre chiís y sunís, entre chiís y las otras partes aún más pequeñas del Islam, es decir, hay una situación que además ocupa pues medio planeta y que, hombre, es muy difícil que Europa pueda ayudar de alguna forma a solucionar eso. Es decir, el Islam va a tener sé que ese término es tan amplio que casi no quiere decir nada, pero ellos van a tener que solucionar ese tipo de problemas y van a tener que dar un paso adelante, diría, en la civilización, si quieren realmente que sus países dejen de ser avisperos, si quieren realmente que sus países dejen de ser sitios en los que no se puede vivir, a los que nadie quiere ir y en los que, digamos, la gente que ya está ahí, pues sí, se siente muy musulmana, pero quiere irse a Europa porque sabe que la vida mejor les espera allí. Tú piensas que en los países árabes hay ahora mismo 200 millones de jóvenes sin empleo. 200 millones de jóvenes en todos los países musulmanes. Y no tienen una esperanza, y ¿a qué pueden aspirar? Pues es lo que digo, enchufan la tele y ¿qué ven? Ven Europa y ven la vida y claro, pues es un sueño para ellos. Y hay que tener en cuenta que es un sistema, es decir, no es una cuestión, hablábamos antes del libre comercio, desde luego es una parte, pero es que son sistemas que no están creados para que se cree riqueza, son sistemas al contrario, que están creados para que no se cree riqueza y la poca que se cree esté en manos de una élite, es decir, ahí hay realmente un problema en el que Europa tiene una capacidad de intervención limitada y que va a marcar lo que va a ser la política exterior, yo creo, en varias décadas, siendo optimistas. Ahora, volvamos a nuestro país, España. España está haciendo sus deberes en lo que le toca con esta problemática. Enrique. Esta es difícil. Esta no es una pregunta sencilla. A ver, yo creo que hay dos aspectos. Y España, hablar de España también es algo complicado porque aquí ya todo el mundo que quiere o tiene algo que decir opina y además actúa sobre un tema que debe ser un tema de nación, ¿no? Hay dos cosas. Creo que en el tema de los refugiados, que hayamos recibido 1,5 millones de refugiados y que estemos en 14.000 reubicados en toda Europa, da prueba de que tenemos un gravísimo problema de burocracia. Somos incapaces de resolver un problema que debería resolverse de una manera más sencilla. Creo que llevamos acogidos 600, 700. Es algo ridículo, o sea, ni debería mencionarse. Nadie debería sacar pecho de decir, como he leído el otro día, ya llevamos 700. Digo, usted es ridículo, o sea, usted resuelve así piensa resolver los problemas de todos a ese nivel de eficacia. Luego, por tanto, se ha sido poco activo en lo que son unos compromisos comunitarios, que no debería ser difícil, porque estamos hablando de cifras que no son, diríamos, grandes. Ahora, nosotros también tenemos un tema de responsabilidad porque somos frontera, y tenemos una frontera en el sur por la que llegan muchos inmigrantes ilegales. Y ya se ha convertido, no sé si como en la película Los Juegos del Hambre, ¿no? Hay como todos ahí a la valla y ves que tú tienes una frontera que no sabes ni defender ni proteger. Y que cuando realmente se organizan unos grupos, saltan y las noticias, han saltado tu frontera 200 personas que resulta que su única aspiración es a llegar a un centro del gobierno, en este caso a un CIE, para que ya les reconozcan derechos. O sea, realmente yo creo que hay dos problemas. O sea, realmente defender las fronteras es complicado, yo lo entiendo, pero la imagen de que tus fronteras son permeables es absolutamente terrible para un país. Carmelo, por favor. Yo creo que aquí en España nos enfrentamos en este tema, como en prácticamente todos los demás, a una división política
digamos, que va por bandos y que hace bandos irreconciliables y que impide que haya políticas. Creo que hay, por una parte, un gobierno que lo que juega en todo, y en esto también, es a darle una patada al balón y que tire más adelante, ya veremos entonces cómo está el problema. Entonces, no quiero problemas, cuanto menos vengan, mejor, y bueno, pues Europa y el resto del mundo que se las apañen, porque a mí lo que me interesa es mi cortijo y las elecciones que vaya bien. Claro. Y por otra parte, una demagogia absolutamente irresponsable de Refugees Welcome, sin saber cómo se va a gestionar eso, sin saber qué se les va a ofrecer, sin darles realmente oportunidades, y que parece que lo que busca es que se genere ese problema. Es decir, que vengan sí y que sean un problema y entonces le podremos decir al gobierno esto y lo otro. Entonces, yo creo que España está haciendo algunas cosas relativamente bien, por ejemplo, en el control de fronteras, no en el de la valla, por así decirlo, pero sí, bueno, se han hecho tratados con países que, bueno, que están funcionando razonablemente bien, pero creo que debería implicarse España, no tanto solo el gobierno y tal, sino que todos tuviésemos claro que esto es un problema, que hay algunas formas de más o menos intentar afrontarlo y que debemos y que tiene que ser una política de Estado, no una cosa de Refugees Welcome o de... Perdónate que te tengo que cortar, tenemos ya muy poco tiempo. David. Bueno, pues para concluir, subrayar otra vez, porque me parece que lo que está diciendo Carmelo es nuestro problema, pero no solo en eso, en muchas cosas tenemos que ponernos de acuerdo en qué hacer. Es muy complicado, es una pena que estemos viendo que esto al final es un juego de intereses y demás de cara a elecciones, pero bueno, esto es gente real que viene y tenemos que hacer algo. Tenemos esos acuerdos, cualquier pequeño detalle nos influye, puede afectar a la pesca, puede afectar, etcétera, a cualquier recurso, y tenemos que ser muy cuidadosos y tener una política que desarrollen varios bandos a la vez. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Sí. Es nuestra primera emisión, son los padrinos del programa. Muchísimas gracias, seguramente nos queda todavía para reflexión muchas otras cosas. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera emisión. Nos vemos en el siguiente programa.